Libro de Judas. Y dice así la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero pues recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación. Las ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. De la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, vamos a continuar hoy con el segundo sermón, el segundo mensaje que tiene que ver con el precio de la libertad, que tiene que ver con lo que significa realmente ser libre. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de cómo se obtenía la verdadera libertad. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el Señor Jesucristo lo decía al mismo a los discípulos: si se mantienen en mis palabras, si son mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De manera que lo que trae verdadera libertad a una nación, a un hombre, a un pueblo, es conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, practicarla, vivirla, y eso nos hace conocer, por tanto, la verdad que es Cristo. Y entonces podemos decir que somos libres. Algunos le dijeron, y estuvimos mirando cómo le dijeron al Señor: hijo de Abraham somos, ¿cómo dices tú que somos esclavos? Y es que podemos vivir en un país libre, podemos vivir en un lugar donde haya libertad y nosotros continuar siendo esclavos. Se trata de la esclavitud que viene del pecado, se trata de la esclavitud que viene por ser sumisos a lo que está en contra de la palabra de Dios. Se trata de la esclavitud que tiene que ver con el desconocimiento de la palabra de Dios. Y los que son hijos de Dios, los que han creído por fe en Jesucristo para su salvación, tienen entera libertad. Y hablábamos de que no importa dónde vivan. Bueno, a los que aquí estamos nos tocó vivir por alguna razón o por otra en un país que goza de libertad y todavía disfruta de bendiciones, porque vienen de una fundación que estaba marcada por las enseñanzas de Jesucristo, por el Evangelio de Jesucristo. También decíamos que se está perdiendo. Se está perdiendo porque la nación no está confiando en Dios. Se está perdiendo porque la nación se está apartando de Dios. Se está perdiendo esa tremenda libertad que un día fue lograda, que un día fue firmada, que un día fue rubricada bajo lo que Dios da acerca de los derechos para que el hombre sea libre, bajo lo que Dios dice acerca de lo que es la verdadera libertad. Una cosa es vivir en un país libre y otra cosa es ser libre porque Cristo vive en nosotros. Cuando la combinación es real, entonces podemos decir que somos doblemente bendecidos. Pero hay una realidad. Vivamos aquí, vivamos donde vivamos, somos libres. Porque Cristo nos salvó a aquellos que han creído. Y no importa lo que hagan la nación, no importa lo que hagan la gente en el lugar donde vivimos, nosotros podemos vivir en libertad. El apóstol Pablo posiblemente le tocó vivir en unas condiciones mucho peor de las que pudiera vivir cualquiera en cualquier otra nación. Sin embargo, estando en una celda, estando en una cárcel, allí se sentía libre. Pero libre para predicar la palabra de Dios. Libre para pensar, libre para decidir por su vida, morir o seguir viviendo, dependiendo de las circunstancias, por predicar el evangelio. Ahora bien, estamos en esta perfecta combinación en que Dios nos ha traído una nación donde por su fundación gozamos de libertad. Pero vemos cómo a través de los tiempos esto se ha ido perdiendo y nosotros
detrás del país donde vivimos, detrás de los hombres que gobiernan, detrás de las cosas que se disfrutan, poco a poco nos hemos ido deslizando también, perdiendo nuestra libertad. El hecho de que seamos libres en Cristo no quiere decir que no tengamos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El hecho de que seamos libres en Cristo, como Jesús le decía a los discípulos, los que creyeron en Él, Él les enseñó que para continuar siendo libres tenían que conocer su palabra, mantenerse en su palabra, que entre otras cosas quiere decir conocerla, vivirla, practicarla. Eso es mantenerse en la palabra de Dios, cualquiera que sean las circunstancias, y eso es lo que nos va a hacer verdaderamente libres. La combinación está desapareciendo. De hecho, las dos partes que tienen que ver con nuestra libertad están de alguna manera debilitándose, mis hermanos. Estamos viviendo en un tiempo de frialdad espiritual, donde no parecemos hombres y mujeres libres. No lo parecemos, y los factores son varios. Es cierto que en el país están sucediendo cosas desde hace muchos años que hacen que Dios no sea la guía, que Dios no sea lo más importante, al menos para su pueblo, para aquellos que han creído, y su pueblo, lo que dice que son cristianos. De alguna manera vamos detrás de muchas cosas que hacen que nosotros estemos viviendo, aún cuando decimos que somos cristianos, como esclavos. Si yo no soy esclavo, yo tengo mi negocio. Yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. Sin embargo, la libertad se está perdiendo. Se está perdiendo de manera individual, se está perdiendo de manera colectiva, se está perdiendo de manera nacional. Y los cristianos tenemos mucho que ver con ello, porque se puede acabar la libertad de este país, pero no se puede acabar la libertad que tenemos en Cristo. No puede ser que por culpa nuestra nosotros mismos nos convirtamos nuevamente en esclavos. Y eso le sucede, según el Señor, a los que creyeron en Él. A los que creyeron en Él, que abandonaron la palabra, que la conocieron y no la aplicaron. Hubo un momento que después de haberles enseñado a ser discípulos, les dijo, ustedes también se quieren ir, porque tenían miedo por otros factores también que hacen que nosotros nos apartemos del Señor, y al apartarnos del Señor perdemos la libertad. De hecho, perdemos la libertad porque nos convertimos en esclavos de algo. Y vamos a ver cuántas cosas nos pueden hacer esclavos. Estamos viviendo definitivamente en tiempos en que de manera nacional las cosas de Dios no son las que imperan. Pero no solamente el país es responsable de ello. Como les decía, en nuestros países, en medio de la pobreza, en medio del dolor, en medio de la escasez, hay cristianos y hay mucha gente que son libres. En la Escritura no tenemos a nadie que viviera tan bien como vivimos nosotros en este país. No existe nadie que viviera como las condiciones que tenemos nosotros. Sin embargo, los cristianos que creyeron, los cristianos que siguieron al Señor, los que hicieron de su palabra, conocieron la verdad, vivían libres. Nosotros podemos hacerlo también, pero la tristeza es que muchas veces la libertad se pierde por culpa de nosotros. Otras veces se pierde por culpa del mundo. Otras veces se pierde por culpa de cambiar la verdad. Yo quiero en esta mañana que vayan conmigo a un solo versículo que aparece ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 1. Hay un llamamiento de parte del Señor. Y no tiene nada que ver con el país, pero van a haber influencias de parte del lugar donde vivimos. Van a haber influencias de todo tipo. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor, a través de Pablo, ahí en su carta a los Gálatas, nos está ordenando una cosa. Muchos pudieran decir, bueno, eso se trata de que ellos estaban cayendo nuevamente en ideas judaicas, en leyes que tenían que ver con los judíos, como la circuncisión. Pero el versículo es aplicable a todas y cada una de las manifestaciones que hacen que nosotros perdamos la libertad, no cuidemos nuestra libertad en Cristo y nos apartamos de lo que realmente es libertad. Dice la palabra del Señor ahí en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres
y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Úsala para levantar los corazones, exhortar. Y a mí, Padre, escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos para explicar lo que tú quieres decirle a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nuestra libertad en Cristo corre un peligro constante. Recibe ataques de todo, en todo tiempo. Recibe ataques de todas partes. Y es nuestra responsabilidad, como dice ahí en Gálatas 5:1, estar firmes para preservarla y para poder disfrutarla. Muchos te van a decir, como dijeron allí los judíos, no somos esclavos de nadie. Es que no se han dado cuenta, pero poco a poco hemos caído en la esclavitud de diferentes maneras. No, yo no tengo problema. Yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo no soy esclavo de nadie. Sin embargo, aún habiendo creído en Cristo, nos estamos deslizando y perdiendo nuestra libertad por factores diferentes. Y quiero en primer lugar hablarles del factor más importante que hace que nosotros perdamos nuestra libertad. Hay varias cosas que van a influir y lo que quiero es alertarlo, despertarlo, darse cuenta que lo que estamos disfrutando muchas veces no es libertad. O lo que estamos disfrutando se puede perder, se puede acabar. En primer lugar, mis hermanos, los ataques contra nuestra libertad y los peligros de nuestra libertad vienen de nuestra propia actitud. A veces somos nosotros que, conociendo la palabra de Dios, la negamos, la subestimamos, no la practicamos. Dios sabe, Dios sabe. Y no vivimos la palabra de Dios, no somos discípulos y por tanto no somos libres aunque hayamos creído. No somos libres. Usted oye de vez en cuando, usted viene y se reúne cuando lo entiende, usted escucha lo que le da la gana, usted escoge de la palabra de Dios lo que le conviene, usted aplica lo que no le afecta. Y esto no es ser libre. La libertad se pierde muchas veces porque nosotros mismos, nuestras propias concupiscencias, hacen que nos deslicemos a una esclavitud sutil. No piensen del esclavo traído de África. No piensen de esa esclavitud. Piensen en una peor todavía. El pecado, la concupiscencia, la idolatría, la falsa religión, pero eso es otro aspecto que depende de nosotros. Pero viéndolo desde el punto de vista de nosotros somos los que muchas veces nos deslizamos a creer cosas que no son libertad. En el caso de los judíos, querían seguirse circuncidando, obligaban a los cristianos a hacerlo, por poner un ejemplo que pone Pablo, y eso no es libertad. Pero hay muchas otras cosas que salen de nosotros, que tienen que ver con nosotros, con nuestra concupiscencia, con nuestras actitudes, que dicen que somos esclavos. A veces los veo, hermano, los veo, que dicen que son cristianos y son esclavos. Porque no hay una aplicación de la palabra de Dios. No conocen la verdad, no les interesa conocerla. Y si la conocen, dicen, esto sí, esto no. Esto no me conviene. Esto no es ahora, en un futuro a lo mejor. Y perdemos nuestra libertad, porque la libertad en Cristo es la más importante, pero es la que es el conocer la palabra de Dios y aplicarla. Quiere decir mantenernos en ella. No somos discípulos de Cristo. Un discípulo está constantemente buscando aprender de Cristo. Un discípulo está constantemente buscando oír lo que dice su Señor. Pero que es triste cuando tú le preguntas, y lo mencionamos la semana pasada, pero es menester volverlo a mencionar. Cuando le preguntas a alguien, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Qué dijo Cristo acerca del dinero? ¿Qué dijo Cristo acerca del tiempo? ¿Qué dijo Cristo acerca del matrimonio? No saben. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que tú eres seguidor de alguien que tú no sabes lo que dijo? Si tú no sabes lo que dijo, muy difícilmente lo vas a vivir. Pero si sabes lo que dijo y no lo vives, todavía no eres libre porque no vives en la palabra de Dios. Por culpa tuya, por culpa de tu concupiscencia, por culpa de tus decisiones. Tus decisiones que no son a través de la palabra de Dios te hacen esclavo, no te hacen libre. Tú crees que tú eres libre. Tú crees que saliste de tu país y al final encontraste esa libertad. Mentira. Mentira, saliste de tu país, te hablaron de Cristo, creíste y ahora eres más esclavo 100 veces de lo que eras en tu país. Esa es la realidad del hispano muchas veces. ¡Qué tristeza!
que cuando llegan a este país no reciben, no acogen, no abrazan lo más importante que tiene este país. El hecho de haber sido fundado en unas bases que tienen que ver con el evangelio, con los principios dados por Dios, con los derechos dados por Dios. Entonces empezamos a inventarnos derechos, a coger la libertad y, como dice la escritura en la posición que leímos, convertir la libertad en libertinaje. Oh, yo soy cristiano y vivo en Estados Unidos, yo puedo hacer lo que me da la gana, yo puedo vivir así, Dios me cuida, Dios me guarda. Y empezamos a cambiar las cosas y a deslizarnos dentro de una esclavitud, mis hermanos. Nos sometemos, nos esclavizamos voluntariamente de nuestra concupiscencia porque no leemos, porque no hacemos la palabra de Dios, no practicamos lo que aprendemos como disciplina. La vida cristiana, la vida de libertad es hermosa, pero es una vida de disciplina. La vida de libertad es una vida luchando para no caer en esclavitud. La vida de libertad es una vida por la que mucha gente, por una falsa libertad, son capaces de dar su vida, de arriesgarlo todo, de atravesar una frontera, de meterse en el medio del mar, en medio de las olas, por una libertad que cuando la tienen no la cuidan. Porque es una libertad que es en Cristo Jesús. Es una libertad que es basada en principios dados por el Creador, pero nosotros mismos la cambiamos, nosotros mismos la desechamos, nosotros mismos nos deslizamos y no vivimos la libertad. Es que de tristeza ver a algunos que dicen ser cristianos que son realmente esclavos. Esclavos de mandamientos de hombres, esclavos aún de leyes que se supone que le protejan, esclavos de infinidad de cosas por nuestras propias decisiones. No quiere decir que nosotros tenemos que violar la ley de los hombres. Pero nosotros somos libres en Cristo para cuando las leyes no están de acuerdo a la voluntad de Dios, poder defender, poder pelear y poder apartarnos de lo que no es de Dios. Tenemos ese poder. Y puede ser que por eso, cuando se pierde la libertad del país, vayamos a ir a la cárcel por predicar, por practicar, pero seguiremos siendo libres, porque la Biblia dice que seremos bendecidos si somos perseguidos, si somos vituperiados, seremos bendecidos. Porque si eso viene, todavía vendrá sobre nosotros mucha más libertad. Pero no estamos aprovechando la que tenemos hoy. No la estamos aprovechando, no estamos viviendo la palabra de Dios. Por el contrario, nos deslizamos, nos vamos detrás de cualquier cosa que nos convenga, que nos guste, aún leyes, aún regalos, aún mandamientos de hombres, tecnología y muchas cosas otras que vamos a mencionar también. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si nosotros oímos y nosotros no practicamos, aquí donde estemos, todavía aquí podemos practicar. Yo puedo decirle que en este país se puede practicar todavía la palabra de Dios. Si nosotros somos oidores y no la hacemos, somos unos mentirosos para con nosotros mismos. Es duro que la gente te engañe, ¿verdad? Es duro que la gente te diga mentira. Pero cuán duro es que tú mismo te digas mentira. Que tú mismo te llames cristiano, que tú mismo te llames libre. Y sin embargo no estás viviendo en libertad. Estás bajo la opresión de millones de cosas que podemos estar mencionando aquí, pero que son decisiones de nosotros. Recuerdo a aquella señora que mencionaba la semana pasada que me decía, cuando uno llega a este país, entonces se complica todo. Vienen las deudas, vienen los pagos, vienen... no, eso viene porque usted se mete en la deuda. Eso viene porque usted decide vivir como usted vive. Eso viene por decisiones personales que son parte de la libertad que vivimos. Aquí nadie te va a decir lo que tienes que hacer por ahora. Pero va a llegar el momento en que te van a decir, no puedes hacer más lo que estás haciendo, porque va en contra de la ideología de género, porque va en contra de las minorías, porque va en contra. Y entonces vas a tener que callar la boca o para vivir en libertad, aplicar la palabra de Dios e ir a la cárcel. No le voy a preguntar quién está dispuesto. Cada quien haga su análisis y tome la decisión pertinente. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Si no, no conoceréis la verdad. Y por tanto, no seremos libres. En el Evangelio de Juan, en la carta primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 4, dice la Escritura, el que dice, yo le conozco,
Cuando yo lo conozco. Yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y si la verdad no está en él, no es libre. Dice que la verdad es lo que nos hace libres. Pero no basta decir yo le conozco. ¿Qué tal, Jesucristo? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por salvarme. Me mojo. Pero no hacemos su palabra, no seguimos sus mandamientos. Somos mentirosos y no somos libres porque dice que la verdad no está en nosotros. Nosotros somos responsables en primer lugar nosotros de cuidar nuestra libertad. Cuidar nuestra libertad es aplicar la palabra de Dios. Decirle a la gente, yo soy libre y como soy libre, tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer porque eso que tú dices está en contra de la palabra de Dios. Yo no voy a hacer lo que está en contra de la palabra de Dios, sea por dinero, sea por riqueza, sea por bienestar, sea por lo que sea. Yo lo voy a hacer lo que Dios dice que es correcto. Yo no voy a mentir, yo no voy a robar porque Dios dice que eso está mal. Pero somos nosotros los que caemos. Una de las fuentes de pecado es nuestros deseos, nuestra concupiscencia, nuestras decisiones de hacer lo que es contrario a la palabra de Dios. Pero no solo eso. Somos nosotros los primeros responsables. Se puede acabar este país, se puede acabar cualquier país democrático, se puede acabar, se puede pasar lo que sea. Que si nosotros decidimos mantenernos en la palabra de Dios, seremos libres. Seremos libres. Pero la gente ha puesto su libertad en manos del lugar donde viven. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hermano, yo cuando estaba desesperado buscando lo que yo creía que era libertad, porque yo no conocía ni cómo se escribía Jesús, si con Z o con S. Cuando yo estaba buscando libertad, yo me iba para Haití si me tenía que ir para Haití. Pero esa era la libertad que yo quería. Pues posiblemente en Haití tuviera más libertad de practicar el evangelio. Porque aquí todo es muy fácil. Aquí el cristianismo es muy sencillo. Aquí es nada más que el domingo por la mañana en mi tremendo carro en aire acondicionado y sacar la cabeza y dice, está nublado. No, hoy no voy. Aquí es muy sencillo todo, ser cristiano aquí. Aquí no hay persecución por ahora, porque gozamos de libertad en la nación. Pero cuando esa libertad se acabe. Ahora, ¿qué pasa si gozando de libertad nosotros decidimos no vivir en libertad? No hacer lo que nos da la gana. No es libertinaje, hacer lo que dice la palabra de Dios, que es lo que nos trae verdadera libertad. Es verdad que no somos nosotros los únicos que atentamos con nuestra libertad. Hay otras cosas. Y en segundo lugar, quiero hablarles del peligro y los ataques que vienen contra nuestra libertad de parte de la religión. Llegamos aquí y como hay libertad, pensamos que todas las religiones son buenas y que todas las doctrinas son de Jesús y que todas las cosas son buenas. Y empezamos a vivir por mandamientos de hombres, por leyes que ponen las denominaciones, las religiones, cosas que no son bíblicas y perdemos nuestra libertad que es en Cristo Jesús. Mucho cuidado, que no todas las iglesias son buenas, no todas las iglesias son del Señor, no todas las cosas son de la palabra de Dios. Yo te aseguro a ti que si vas a una iglesia donde no se predica lo que dice el original de la Biblia, en el griego, en el hebreo, no estás oyendo palabras de Dios. No todas las versiones son buenas. No todas las doctrinas son de Dios. Hay doctrinas de demonios. ¿Ok? Mucho cuidado que te sojuzgan a libertad, a esclavitud. Las doctrinas te sojuzgan a esclavitud. Aquí el que no venga, el que no ayune, no tiene solución con su problema. Por poner un ejemplo sencillo. Pero hay tantas cosas que te apartan de una verdadera relación, de una verdadera comunión con Dios, para poder disfrutar de la libertad que es en Cristo. Horribles, horribles. Cuántas religiones, cuántas cosas. Y el cristiano no se da cuenta que es sencillo. Todo es sencillo. Todo está escrito, todo está allí. No hay que cambiar nada, no hay que agregar nada. No hay que quitar nada de la palabra de Dios. La relación con Dios en Cristo es por fe en Él y solamente en Él. Nadie más. Pero somos sojuzgados por religiones que nos dejaron nuestros antepasados, que nos trajeron aquellos conquistadores que lo primero que hicieron fueron quitarnos la libertad. Y de paso nos enseñaron a creer a la manera, obligaron a creer.
te obligaban. Aquí se conoce la historia de Lindo Tuey. Allá con el crucifijo en la mano, en medio de la candela, le dijeron, ¿crees? Si ahora mismo no crees lo que creemos nosotros, lo que creen ellos, entonces no vas al cielo. Y a Tuey les dijo, ¿y ustedes van al cielo? Yo no quiero ir al cielo. Religiones, costumbrismos, ideologías, todavía en nuestras mentes. Qué difícil es quitar de la mente la manera de vivir. Esclavo. Qué difícil. Les cuesta trabajo. A veces yo miro a los cubanos especialmente. Qué difícil vivir en libertad. Qué difícil reconocer que Dios le dio a ellos la libertad como se la dio a todo el mundo. Llegan aquí a lo que llaman tierras de libertad y lo más importante que trajo la libertad lo obvian y lo ignoran y no tienen idea y tienen miedo. Estaba hablando los otros días, hace 2 días, con una cristiana que recién llegó aquí, cristiana desde Cuba que llegó aquí. Llegó a tierra de libertad y tiene un terror. Tiene terror con todo, con el proceso de papeles, con el proceso. Terror. Entonces Cristo te trajo a este país. Si tú eres cristiana allá, Cristo te trajo a este país para que tú perdieras la libertad que es en Él, donde no hay miedo. Lo primero que siempre dijo Cristo es: tengan paz. Pero hay miedo, hay terror. Claro, porque no conocen este país, no saben el origen, pero muchas veces porque no conocen la palabra de Dios. Y ella es la única que los puede hacer libres. Dice en la carta segunda de Pedro, hablando de los falsos maestros, de las falsas doctrinas que destruyen, que esclavizan, porque niegan a Jesús. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, porque lo que no es palabra de Dios es destructivo. Pero la gente, los otros días, estaba conversando con un hermano por mensaje, creo que fue el hermano Antonio, como la gente sabe mucho y la gente sabe mucha historia. Es bueno saber historia. ¿Y cuándo fue que los protestantes surgieron? ¿Y cuándo fue que surgieron los protestantes y la reforma protestante y aquel hombre poniendo sus demandas en la puerta del templo y todo lo que vino? Ok, eso está muy bonito, es historia, está bien. Pero nosotros no protestamos de nada. Nosotros somos la iglesia del día de Pentecostés. Antes de llegar a la reforma protestante, nosotros en la iglesia ya existía libre en Cristo. Los que protestaron contra la iglesia católica, pero entonces dejaron, para que ustedes vean lo que trae como consecuencia las malas doctrinas. Salieron de la iglesia católica romana y conservaron aspectos de la doctrina católica romana. Unos siguieron bautizando niños, otros siguieron creyendo en el celibato, otros siguieron en el sistema de gobierno de la iglesia católica romana. ¿Y qué tenemos hoy en día? Esos problemas de doctrina han acabado con esas denominaciones. Hoy esas denominaciones tú las ves que son las primeras en apoyar cuanto tipo de cambio social, aunque vaya en contra de la palabra de Dios, aparece por ahí, ellos los aprueban. Pero es que las cosas no empiezan grandes. El problema de la doctrina puede ser pequeño y te empieza a esclavizar y te empieza a esclavizar y te empieza a esclavizar hasta que acaba con tu libertad. Yo siempre le pongo a la gente el ejemplo del sándwich cubano. Yo te regalo un sándwich cubano, son muy ricos, ¿verdad? Y yo te prometo regalarte uno todos los días, por la mañana para que desayunes. Yo lo pago. Pero en el medio del sándwich cubano allí hay una pizquita más chiquitica que los granitos esos de sazonal. De heces fecales. Tú no lo ves. Y si te digo que hay un virus ahí, si te digo que hay un poquito de corona, menos todavía. Pero tú me vas a decir: no, pastor, muchas gracias por el sándwich. Pero si tú no lo ves, eso no te va a afectar. Tú me vas a decir: no, muchas gracias. Así pasa con la doctrina. Por muy pequeña, siempre es dañina. Y aquellos vientos trajeron estos torrenciales y estos ciclones de hoy que vivimos, donde no hay todas esas religiones andan
apoyando todo cambio social y la iglesia completa sirviendo a las entes liberales y todo el mundo apoyando, cristianos apoyando matrimonio gay, LGTB, PQRC, WZ, X, todo lo que aparezca. Contrario a la palabra de Dios. Contrario a la palabra de Dios. Pero ese es el tercer tema. En Judas 1:4, como leímos, dice, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Cambia, otros llegan y en vez de meterte doctrina, vienen donde estás tú y te dicen, tú eres cristiano, tú puedes hacer lo que te da la gana. Tú puedes vivir, no le creas, pastor, tú puedes vivir como tú quieras. Cristo te salvó, una vez salvo, siempre salvo, cosa que es verdad. El problema es que el que piensa así nunca ha sido salvo. El que piensa que puede hacer lo que le da la gana, pues la libertad no es hacer lo que te da la gana. La libertad en Cristo es hacer lo que dice Cristo. Eso es lo que trae libertad. Jesucristo lo dijo, conoceréis mi palabra y mi palabra os hará libre. Seréis mis discípulos, mi palabra os hará libre. Libertad no es hacer lo que nos da la gana, eso es libertinaje. Y llegan a las iglesias y te dicen, tú puedes hacer lo que te da la gana. Conocí un pastor de una denominación de esa extraña que se paró delante de una iglesia y le dijo, el Señor me habló. Todo el mundo sabía que tenía problemas con su esposa. El Señor me habló y me dijo que me divorciara y me casara con la hermana. ¡Wow! Libertinaje. Toda la escritura cambiada. Toda su manera. Porque el Señor les habló. ¡Qué tristeza! Dice que convierte en la gracia de Dios en libertinaje, negando al único Señor y Dios, a nuestro Señor. El libertinaje niega a Cristo como el único Señor. Desde el mismo instante en que tú le dices a la gente, o la gente te dice, yo creo en Dios a mi manera. Yo creo a mi manera. Yo creo, sí, yo me bauticé y todo, pero yo hago las cosas a la gana. Yo tengo mis ídolos, yo tengo mis creencias. No. El que niega a Cristo no es libre porque no tiene la palabra de Cristo. No la vive, no la tiene, no es discípulo del Señor. La libertad que es en Cristo y en nadie más. No hay que agregarle nada, como otras religiones también. Unos llegan y te quitan la libertad, otros te dan libertinaje y otros vienen y te dicen, un momento, para ser libre no basta Cristo. Hay que agregar a otro. Cristo te da paz. Pero ¿sabes qué? Tienes que hacer yoga. Porque no es suficiente. ¿What? Cristo, sí, Cristo, oh sí. Pero tienes que ser masón para estar completo. Tienes que ser republicano. Tienes que ser demócrata. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Tienes que creer además en los libros de una mujer que escribió, de un hombre que escribió y que tuvieron visión de Dios. Cristo es suficiente para salvación, para fe y para todo, mis hermanos. No hace falta nada más. Dice Mateo 15:19, pero en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mucho cuidado. ¿Sabe? Jesucristo, si ustedes se ponen a pensar, no habla de él. Pero hubo un momento en que dijo, yo doy testimonio de mí. Jesucristo solamente le dijo a la gente, miren a mi palabra. Pero llegamos a las iglesias y los pastores te dicen, haz lo que yo digo, esto es lo que yo creo. Y no te dicen, mira la palabra de Jesús. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y empezamos a seguir a los hombres con sus doctrinas y mandamientos. La misma impresión en Marcos 7:7, pero en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Esclavos somos de otros y los cristianos que son esclavos de otros son cristianos falsos. Esclavo de lo que dice el pastor, esclavo de lo que dice. No, libre es ser esclavo, si se puede decir de alguna manera, de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Por ahí le llaman fanáticos. ¿Ya? Por ahí le dicen que nos lavaron el cerebro. No solamente el cerebro, el cuerpo completo.
Pero es la palabra de Dios la que nos hace libres. No solamente, mis hermanos, los ataques y peligros vienen de nosotros mismos y nuestras propias concupiscencias. Los ataques y peligros vienen de las religiones, pero también vienen del mundo. También vienen del mundo, del no creyente, del ateo, de los gobiernos, que están en manos y dirigidos y usados por el mismísimo Satanás, el Dios de este mundo. Y eso es lo que más estamos viendo tristemente en Estados Unidos. Muchas veces las cosas, se los dije, se los voy a repetir hasta la saciedad. Las decisiones de aquellos que votan y que pueden votar por un gobierno, por un dirigente, van a tener repercusiones sobre nosotros en todo sentido, especialmente en nuestra libertad. Y aún aunque usted no vote, usted va a sufrir los embates de aquellas decisiones que toman las entes liberales y en contra de Dios que están en el poder en cualquier época que estén. Usted lo va a sufrir, aunque usted, incluso aunque usted no sea cristiano, aunque usted tenga un simple valor moral, cuando un gobierno haga algo que vaya en contra de la moral de Dios, porque la moral de Dios es buena para todo el mundo, usted va a sufrir. Cuando las escuelas les enseñen a sus hijos que se puede ser hembra y se puede ser varón, cuando las escuelas, cuando la gente le enseña a sus hijos que se puede robar, ¿se acuerdan lo que pasaba cuando tú entrabas a una tienda y cogías algo? Eso a nadie le gusta, aunque no sea cristiano. Eso es robar. Bueno, hay tiendas en California que han tenido que cerrar, porque ahora llegar a la tienda y robarte las cosas es permitido. Es permitido. La tienda no se puede. Han tenido que robar. Walgreens, creo que fue Walgreens la que cerró varias tiendas, porque la gente, shoplifting. Ahora aceptado. Los otros días una señora va con su niña a uno de esos lugares que dan masaje y que te meten agua caliente, como le dicen, spa. ¿Cómo le dicen? Spa. Y de pronto se encuentra un hombre, como decimos en el argot popular, en cueros. Y la mujer se atacó delante de las niñas paseándose desnudo. Y la mujer formó un escándalo. Y el dueño del negocio le decía, aquí no estamos en contra de las decisiones sexuales de nadie. No me diga. Y eso le permite pasearse siendo hombre desnudo delante de niñas. Bueno, pues así estamos. Así estamos. Y les enseñan en las escuelas que se puede ser hembra, se puede ser varón, tú decides. Los otros días me invitaron a esas cosas que hacen las parejas cuando van a tener un hijo para dar a conocer el sexo. Ajá, y me enteré, yo no sabía eso. Cuando yo practicaba medicina, eso no se sabía ni qué cosa iba a hacer el niño. Me enteré que le hacen un examen, pero no le dan el resultado al padre ni a la madre. Lo cogen familiar y preparan el show para dar a conocer el sexo. Hay un análisis en el que confiamos, un examen médico que dice el sexo, y cuando el chiquito nace, en la escuela le dice, no, pues tú puedes cambiar eso, tú puedes decidir otra cosa, y le dicen que eso es libertad. Es lo más lindo, que le dicen que el ir en contra de la palabra de Dios es libertad. No se engañen. Si oíste la palabra de Dios y no la practicas, eres esclavo. Te estás engañando a ti mismo y eres mentiroso, pero además eres esclavo. No se engañen. Eso es mentira. El hombre es hombre, la mujer es mujer. ¿Ok? El amor es el amor de Dios. El ágape, el filo y el ero es de Dios, como Dios lo estableció. Los ataques y peligros que vienen del mundo vienen de malas decisiones cuando votamos, de cuando ponemos gente en el gobierno y la gente empieza a decidir por nosotros, sea quien sea el partido que sea quien sea. Yo no estoy aquí haciendo política. Sea quien sea, las decisiones que tomen van a ir en contra de nuestras libertades muchas veces. Muchas veces. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Perder nuestra libertad, irnos detrás de ellos. Pero todo no empieza en las escuelas, en los centros de trabajo, los gobiernos. Todo el mundo nos dice lo que tenemos que hacer.
y no conocemos las libertades. Había una libertad que está en la Constitución de los Estados Unidos, que dice que usted tiene derecho a su día de worship, que nadie se lo puede quitar. Nosotros lo entregamos. Cuando el jefe nos dice, tiene que trabajar domingo, nosotros decimos, ok. Es una ley. Se va a acabar. ¿Por qué? Porque nosotros no la respetamos. ¿Para qué la vamos a tener? Pero es una ley que tú y yo... ¿Saben quién no hay quien se la quite? Los musulmanes. Musulmanes es eso. Hay que darme tiempo por ahí. Hay que ponerme una esterita. Y hay que darme mi tiempo para worship, para alabar a mi Dios. Pero eso son hordas satánicas en función de acabar con la verdadera palabra. ¿Por qué se lo permiten a ellos? No, porque Satanás sabe que ellos no son de Dios. Satanás lo sabe. Satanás sabe lo que usted no sabe. Los ataques que vienen del mundo son disímiles. Nosotros lo aceptamos. Nosotros, en la escuela, que si puede ser el sexo que tú quieras, que si ser blanco. Bueno, yo no soy blanco, yo no soy ni blanco ni negro. Pero ser blanco es delito hoy en día. No me diga. Y hay que arrepentirse y sentirse más por ser blanco. No me diga. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Y por qué la esclavitud? ¿Y qué tengo yo que ver con la esclavitud? Si gracias a la fundación de este país, los mismos que fundaron el país se dieron cuenta y dijeron, eso está mal. Si no son los cristianos los que pelean y se dan cuenta, entonces todavía estuviéramos en esclavitud. Esclavitud es mala. Pero la esclavitud existe ahí a 90 millas. Yo era esclavo y nadie gritó por mí. Y miren, no soy, como decía mi David, miren, yo no soy haitiano. Yo no soy negro, pero no soy blanco, no soy blanco, pero tampoco soy negro. Yo era esclavo de un gobierno. Esclavo, esclavitud moderna, y nadie habla de esclavitud moderna. Ser blanco es un delito. No me diga. Ser hombre es delito. Demasiada masculinidad. Eso es infeccioso, eso es dañino. No me diga. Y los cristianos callados, perdiendo libertad y no hacemos nada. No nos levantamos, mis hermanos. No nos damos cuenta. Dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿Sabe cómo se cambia la mente de la persona? Cuando te lavan el cerebro. A mí Cristo me lavó el cerebro. Yo tengo un miedo de decir eso. Mi Cristo me limpió de toda la suciedad, toda la porquería que tenía en mi cabeza. Ideológica, moral y de todo tipo. Me sentí libre de pensar lo que piensa Cristo, que es la verdadera libertad. No libre de pensar en las musarañas. Si nosotros no nos gusta el yoga. El yoga es una práctica religiosa, para si no lo saben. Pero a nosotros nos gusta meditar. Nosotros meditamos no en blanco y al vacío, ni con los ojos cerrados. Nosotros meditamos en la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Cómo aplicarla? ¿Cómo vivirla? ¿Por qué es buena? Cada vez que leemos, meditamos en la palabra de Dios. Porque como dijimos, ahí vienen los ataques de las religiones. Posiblemente los cristianos vayan una vez a la iglesia y 3 veces a la práctica de yoga. Triste. 3 veces a la semana a la práctica de yoga y el domingo a la iglesia. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Eso es libertad. Saber lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios hace, lo que quiere que yo haga, eso es libertad. No hacer lo que dice el jefe, no hacer lo que dice el banco, no hacer. No. Estamos gobernados por dinero, por falta de dinero, exceso de dinero. Todo nos gobierna. Somos esclavos. Yo veo tristemente gente que trabaja más 300 veces que lo que trabajaba en los países de ellos. Y todavía no tienen lo que, ni tendrán nunca lo que van a tener los ricos.
El rico se muere protegiendo lo que tiene y el pobre se muere tratando de ser rico. Somos esclavos de las imposiciones y presiones del gobierno, de las instituciones, de los trabajos, de las escuelas. Hermanos, mucho cuidado con las promesas, mucho cuidado con las cosas que nosotros decimos que es buena. Bueno, la educación gratis, la salud gratis y todas esas falsas regalos. No. Dice que la salud es un derecho. El que da los derechos inalienables del hombre, no dijo nunca que la salud es un derecho. ¿Sabe lo que dijo? Morirán. Y para tener vida eterna y un cuerpo que no se enferme, tienen que creer en mi Hijo Jesucristo. Si los derechos los da Dios y Él dijo morirán, ¿cuál es el derecho a la salud? Para morirse hay que enfermarse, ¿no? Aquí nadie se muere sano. Te dicen que en cuanto te cogen la educación, para que tú trabajes y tengas bien, yo te voy a criar a tu hijo. Cuando vienes a ver lo que te criaron fue un monstruo y cuando vienes para la casa no tienes manera de cambiarlo, pierdes la potestad sobre los hijos, la potestad y perdiste toda tu libertad, la de ser padre, la de ser esposo, la de ser hijo, la de ser libre, la pierdes. Que nos guiamos por todo lo que nos dicen los hombres. ¿Cuántas veces le hacemos caso a lo que dice uno que no es cristiano? Porque es jefe del trabajo. Y no buscamos la escritura, o al menos decimos, pastor, ¿qué usted cree? Pastor, yo sé lo que me va a decir, pastor, para allá. Pastor me va a decir que eso no se puede hacer. ¿Cuántas veces? Eso es ser esclavo de la gente, porque eso es ser idólatra. Cuando tú confías en la opinión de alguien, estás recibiendo enseñanza de ese alguien tiene poder sobre ti. Y ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Dice en Mateo 5:11, en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos preocupamos, nos esclavizamos, nos imponemos cargas o nos las impone el mundo. Cuando empezó el virus, hace años y tanto ya, se lo dijimos a todo el mundo. Esto no se va a ir. Esto no va a cambiar. Y te van a decir que sepas y te van a decir que qué sé yo. Entonces yo veo a la gente que hoy se están infectando con el mismo terror de la primera vez. Pero si, cuando ustedes le preguntaron al pastor le dijo, esto no se va a ir. Hoy te puedes andar con 3 máscaras que mañana en un momentico la misma máscara te enfermó. ¿Saben ustedes cuántas enfermedades hay por exceso de CO2? Escuchen esto. Esto es lo más simpático del mundo. Han oído del calentamiento global, ¿no? Fundamentalmente por el exceso de CO2 de los vehículos, que destruye la capa de ozono, porque el exceso de CO2 es terrible, acaba. El CO2 tiene que salir del cuerpo. Y hay estudios, si queremos confiar en la ciencia. Y tenemos que confiar en la ciencia, aunque no es una ciencia, aunque no es nada perfecto. De que al tener exceso de CO2, porque el CO2 choca en la máscara y regresa, ya hay un sinnúmero de enfermedades, especialmente en niños. Yo no le voy a decir a nadie cómo vivir su libertad. Usted quiere ponerse una escafandra submarina, póngasela. Pero no me llame para decirme, pastor, ¿qué hago? Me siento mal. No venga. Si te sientes mal, no venga. Porque eso sí tenemos que cuidar. Cualquiera se va a enfermar y todo el mundo se va a enfermar. Pero no me diga a mí, ¿qué hago? No, dime, ¿cómo se puede hacer para vivir en medio de la epidemia? No, ¿qué hago con la iglesia? No, la iglesia. Si tú te sientes mal, usa tu libertad. Decide lo que tú quieras. A lo mejor quieres venir con 3 máscaras porque quieres proteger a la gente. Amén, gloria a Dios. A lo mejor te quieres poner vacuna tras vacuna y todas las vacunas que van a aparecer después van a venir porque las compañías necesitan más dinero.
Ese es tu problema. Hermano, yo nunca tuve problemas jamás con un homosexual en mi vida. Ese es su problema. Es más, teníamos hasta un refrán para eso. El problema está cuando quieren decir, eso está bien, tienes que creerlo, tienes que promoverlo, tienes que aceptarme, tienes que decir que sí. No. Tu libertad y mi libertad es mi libertad. Y mi libertad en Cristo me dice que si me voy a enfermar, me voy a enfermar. Yo confío que el Señor, hay cosas que hay que hacer. Y yo no voy a venir sintiéndome mal delante de nadie, a toser y hacer algo. Pero aprendamos a vivir, porque me doy cuenta que después de un año todavía hay gente que no sabe vivir. Todavía hay momentos que yo no sé, ahora no sé si la máscara funciona, no sé si la vacuna funciona, no sé nada. Lo que nos queda es la libertad de decidir. Porque déjenme decirle algo. Hay una cantidad de gente diciendo mentiras. Gente que está en posiciones de poder. Gente que no teme de Dios por dinero y por lo que sea. Empezando por el origen del virus. ¿Alguien ha confiado alguna vez? ¿Ustedes han confiado de algo que se haga, que pase en un país comunista? Donde lo primero que hay es no Dios. No hay Dios ni temor de Dios. Allí surgió todo. Bueno, pues las consecuencias tenemos que pagarlas porque las consecuencias del pecado y las consecuencias de no temer a Dios las va a pagar todo el mundo. Y eso es lo que estamos viviendo. Y todo el mundo se aprovecha de eso. Todo el mundo se aprovecha. Cada quien tiene que aferrarse al Señor, buscar la libertad que es en Cristo y tomar la decisión que quiera. Pastor, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Yo no sé. Yo te puedo dar mi opinión de la vacuna, de esta vacuna. Yo tengo en el cuerpo más de 60 vacunas. ¿Por qué? Porque el país donde yo vengo, desde que tú naces, te está metiendo vacunas. Pero esta es en libertad y nadie me va a obligar. Si no estoy seguro. Pero por embullo o porque me dicen, no, yo no puedo creer. Perdónenme que me meten esto. ¿Cómo se hacen las vacunas? Dicen que en Cuba tienen las mejores vacunas. ¿Saben por qué? Porque los comunistas se comparten la información. Y los que lo crearon son amigos. Claro que tienen que tener la mejor vacuna. La gente muriéndose de hambre dice que tiene la mejor vacuna. Sí. Porque lo importante es que donde surge un virus, te digan, esta es la estructura. Pero como no era un virus natural, fue un virus creado, la estructura no la conoce nadie. ¿Y de dónde sacaron la vacuna? Si nadie conoce la estructura. ¿Saben lo que hacen? Es una componente genética. Los otros días un hermano me mandó un video. Inmediatamente que hermano me lo manda privado. Hermano con mucha delicadeza me lo manda en privado. Y yo dije, yo lo voy a publicar. Yo no hice el video. La persona está hablando ahí. Si quieren comprobarlo, lo que hicieron fue quitarlo. Facebook me lo quitó. Estaba Bill Gates en el año 2005. 2005. Bill Gates. ¿Saben quién es Bill Gates, verdad? Ese que lo esclavizó usted con el teléfono. Porque somos esclavos de la tecnología. Hermano, nosotros miramos más el teléfono que la palabra de Dios. Nosotros vivimos, somos discípulos del teléfono, no de Cristo. Nosotros somos discípulos del teléfono. Nosotros somos discípulos de la tecnología, no de Cristo. Todo el mundo quiere aprender, todo el mundo quiere hacer programas, todo el mundo quiere saber computadora, todo el mundo. Nosotros no estamos, así no lo hacemos con la Biblia. Estaba Bill Gates dándole una conferencia a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de cómo, estoy hablando con tomografías del cerebro en una pantalla, para ver cómo un virus puede cambiar la mente, una zona del cerebro que es la zona donde nosotros decidimos la fe que tenemos y así poder cambiar a los musulmanes en el Medio Oriente. Y es a los musulmanes.
Eso fue en 2005. Y hay que cambiársela a los cristianos, ¿saben? ¿Y a dónde ustedes creen que van a recurrir? Por inoculación se podía. Entonces se podía la tomografía del cerebro antes de la vacuna, de la inyección de un virus, y la tomografía después de la inyección de un virus. Ahí el hombre hablando, Big Gay, no nadie. Y el hombre de la CIA haciéndole preguntas. Nadie lo rebatió, lo quitaron. Hay que hacer uso de la libertad, pero para ser libre y poder tomar decisiones adecuadas en el virus, en los trabajos, en la escuela, en la familia, en todos lados, hay que ser discípulo de Cristo. Hay que conocer la verdad y la verdad os hará libre. En Estados Unidos y donde sea. Oro por ustedes porque puedan ser libres, tomar las decisiones que sean pertinentes, y oro por esta nación para que nos permita seguir siendo libres a nosotros. Que el Señor me les bendiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que ella es la que nos hace libres. Sabemos, Padre, que ella es la que nos lleva de la mano a disfrutar de la gracia que es en ti, para tomar decisiones que sean de acuerdo con tu voluntad, sabiendo que en algún momento vamos a partir de este mundo, sea cuando tú lo dispongas. Pero tú estás en control de todas las cosas, especialmente de la vida que aquellos que han creído. Y yo te ruego que sea alguien aquí en esta mañana que todavía no ha creído en ti como Señor y Salvador. El primer paso para ser libre es conocer a Cristo y después hacerse discípulo conociendo su palabra que nos hace libres. Pero hay que comenzar arrepentidos. Hay que comenzar diciéndole, perdóname por mis pecados. Hay que comenzar diciendo, creo que moriste en la cruz por mí. Hay que comenzar diciendo, hazme tu hijo, dame salvación, me arrepiento, soy pecador. Ese es el comienzo. Yo pregunto, ¿hay alguien que nunca lo haya hecho, que hoy decida pedir perdón por sus pecados y alcanzar salvación? Yo pregunto, ¿hay alguien que todavía no lo ha hecho? No se crea que porque vive en Estados Unidos es libre. No se crea. No se puede ser libre, pero la libertad que usted piensa que hay, bien se va a acabar. Agárrese de la verdad, de la verdadera libertad, que es en Cristo Jesús. Pero para eso hay que ser hijo de Dios. Para ser discípulo, ir sobre su palabra, entenderla y aplicarla, hay que tener el Espíritu de Dios que Dios da cuando nosotros somos sus hijos. A los que creyeron les dio potestad de ser hijos de Dios. Alguien que hoy crea, alguien que hoy diga, me arrepiento de mis pecados, quiero ser hijo de Dios, me arrepiento y creo que el sacrificio de Cristo es lo único que me salva. Dame tu Santo Espíritu, Señor. Alguien que quiera hacerlo, que nunca lo haya hecho. Ahí donde está, levante su mano y diga, yo hoy oré y pedí perdón. Yo hoy oré. Pero en realidad nunca dejamos de dar el mensaje de salvación. Pero el llamamiento más importante hoy también es, ¿eres libre? Dices tú que conociste a Cristo. Dices tú que eres cristiano. ¿Eres realmente libre? ¿Tú estás seguro que no hay un jefe, que no hay una escuela? ¿Tú estás seguro que no hay una amistad? ¿Tú estás seguro que no te esclavicen? Escudriña las escrituras. A lo mejor tú piensas que no y sí. Hay algo, hay un ídolo. Hay algo que te está apartando de Dios y no te permite ser libre porque no conoces la palabra de Dios, no eres su discípulo.